Hay momentos en la vida en que el corazón se parte en silencio, cuando la promesa de un futuro se transforma en prisión y el deber sofoca lo que hay de más verdadero dentro de ti. Imagina esto. Tienes 17 años. Tu padre acaba de apretar tu mano y decir con una sonrisa cansada: «Te vas a casar con el Lord de la Tierra, nuestra familia estará segura». Y en ese instante, mientras todos a tu alrededor celebran, sientes el suelo desaparecer bajo tus pies. Porque tú sabes que el hombre con quien estás prometida es frío como piedra, poderoso, respetado, temido, pero incapaz de mirar en tus ojos y ver quién realmente eres. Y lo peor de todo es que existe alguien que sí te ve. Alguien cuyas manos son ásperas de trabajar la tierra, cuya risa resuena en los campos al amanecer, cuyos ojos guardan toda la ternura que jamás encontrarás en las paredes frías del solar. Un granjero. Alguien que la sociedad dice que no es digno de ti, pero que tu corazón insiste en llamar hogar. ¿Alguna vez has sentido eso? Cuando el deber y el deseo libran una guerra silenciosa dentro de tu pecho. Cuando amar a la persona equivocada parece ser la única cosa correcta. Deja en los comentarios desde dónde nos estás viendo, porque esta historia va a tocar algo que tal vez nunca hayas tenido el coraje de decir en voz alta. Lo que le pasó a ella podría haberle pasado a cualquier mujer nacida en la época equivocada, en el lugar equivocado, bajo las reglas equivocadas. Pero lo que ella hizo después cambió no solo su destino, sino el de todos a su alrededor. Porque esta no es solo una historia de amor prohibido, es una historia sobre coraje. Ese coraje silencioso de mirar al futuro que eligieron para ti y decir: «No, yo elijo diferente». Miles de mujeres a lo largo de la historia fueron prometidas, negociadas, entregadas como moneda de cambio para garantizar tierras, alianzas, sobrevivencia. Y la mayoría aceptó en silencio, tragó el llanto, se casó con el hombre poderoso, vivió toda una vida al lado de alguien que nunca la conoció de verdad. Pero ella decidió arriesgarlo todo. Y al final de esta historia vas a entender que el verdadero amor no es aquel que la sociedad aprueba, es aquel que te hace sentir que estás viva. Algo inesperado sucedió la noche antes de la boda, algo que nadie jamás imaginó, y las consecuencias de ese acto de coraje resonaron por generaciones. No estás sola. Muchas mujeres ya amaron demasiado, sufrieron calladas, y aún así encontraron la fuerza para elegir su propio destino, incluso cuando todos esperaban que se doblegara. Prepárate, porque esta historia va a partir tu corazón antes de reconstruirlo de una manera que nunca imaginaste. Era el año 1728. En una pequeña aldea al norte de Inglaterra, donde los campos se extendían como mantas verdes hasta donde la vista alcanzaba, vivía una joven llamada Eleanor. Eleanor no era como las otras muchachas de la aldea, no porque fuera más hermosa, aunque sus ojos color avellana brillaban con una luz particular cuando el sol se ponía. No porque fuera más inteligente, aunque leía cada libro que caía en sus manos y soñaba con mundos más allá de las colinas. Eleanor era diferente porque se negaba a ser invisible. En una época en que las mujeres eran vistas, pero no escuchadas, ella hablaba. Cuando se esperaba que agachara la cabeza, ella la levantaba. Y cuando le dijeron que su vida ya estaba decidida, que su destino estaba sellado en un contrato firmado por hombres que nunca le preguntaron qué quería su corazón, ella sintió algo dentro de sí quebrarse. Su padre, Thomas, era un hombre bueno, pero débil. Un comerciante que había caído en deudas después de un invierno cruel que destruyó casi toda su mercancía. Las deudas se acumularon como nieve en el tejado, pesadas, amenazantes, a punto de derrumbarse sobre toda la familia. Y entonces apareció la solución, o al menos lo que los hombres llamaban solución. Lord Edmund Ashford.
el dueño de todas las tierras que rodeaban la aldea, un hombre de 42 años, viudo 2 veces, con ojos que parecían calcular el valor de todo lo que miraban. Nunca sonreía, nunca alzaba la voz, pero su presencia llenaba una habitación de tal manera que todos los demás parecían encogerse. Él había visto a Eleanor una vez en el mercado, solo una vez, y decidió que la quería, no porque la amara. El amor era un concepto extraño para hombres como Lord Ashford. Él la quería porque era joven, porque era hermosa, porque sería una posesión más en su colección de cosas valiosas. Y así, una tarde de marzo, cuando los primeros brotes comenzaban a asomar en los árboles, Thomas llegó a casa con la noticia. «Eleanor», dijo su padre, evitando su mirada, «Lord Ashford ha pedido tu mano. Ha ofrecido pagar todas nuestras deudas. Tu madre y tus hermanos estarán seguros. La boda será en 3 meses». Eleanor sintió como si le hubieran arrancado el aire de los pulmones. «¿Y yo?», preguntó con voz apenas audible. «¿Yo estaré segura?». Su padre finalmente la miró, y en sus ojos Eleanor vio algo que la destrozó más que la noticia misma: resignación. «Aprenderás a estar segura», dijo él. «Las mujeres siempre lo hacen». Esa noche, Eleanor no durmió. Se quedó mirando por la ventana de su pequeño cuarto, observando las estrellas que parpadeaban en el cielo oscuro, preguntándose si había algún lugar en el mundo donde las mujeres pudieran elegir su propio camino. Y entonces pensó en él, William. Solo pensar su nombre hacía que algo se encendiera dentro de su pecho, algo cálido, aterrador, maravilloso. William era granjero, trabajaba las tierras que irónicamente pertenecían a Lord Ashford. Tenía 24 años, manos callosas, cabello del color del trigo maduro y una sonrisa que parecía contener todo el sol del verano. Eleanor lo había conocido 2 años atrás, cuando se perdió caminando por los campos intentando encontrar el camino a casa después de visitar a una tía enferma. Él la encontró justo cuando el sol comenzaba a ponerse, confundida y asustada. «¿Estás perdida?», había preguntado él con esa sonrisa suya. Y Eleanor, que nunca se perdía, que siempre sabía exactamente dónde estaba y hacia dónde iba, se dio cuenta de que por primera vez en su vida sí estaba perdida, completamente perdida, pero no en los campos. Se estaba perdiendo en esos ojos azules que la miraban como si ella fuera la única persona en el mundo. Desde ese día, se encontraban en secreto. No era planeado al principio, solo coincidencias. Eleanor caminaba por el mismo sendero. William trabajaba en el mismo campo y de alguna manera sus caminos siempre se cruzaban. Hablaban por horas, sobre todo y sobre nada. Él le contaba sobre la tierra, sobre cómo cada semilla tenía su propio tiempo para crecer, sobre cómo podías sentir la lluvia venir 3 días antes solo por el olor del aire. Ella le contaba sobre los libros que leía, sobre las historias de lugares lejanos, sobre sus sueños de ver el océano algún día. Y lentamente, conversación tras conversación, sonrisa tras sonrisa, algo creció entre ellos. Algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar, pero que ambos sentían con cada fibra de su ser. Amor. El tipo de amor que no pide permiso, que no sigue reglas, que no entiende de clases sociales ni de lo que es apropiado o sensato. El tipo de amor que simplemente existe, poderoso e innegable como el sol que sale cada mañana. Pero ahora, acostada en su cama, mirando las estrellas, Eleanor sabía que ese amor tendría que morir, porque en 3 meses caminaría hacia el altar y se convertiría en Lady Ashford. Viviría en el solar frío y grande, dormiría al lado de un hombre que la veía como propiedad, y nunca más podría caminar libremente por los campos donde William trabajaba. Las lágrimas comenzaron a caer silenciosamente por sus mejillas. ¿Alguna vez te has sentido así, atrapada entre lo que debes hacer y lo que tu corazón grita que hagas? Es un tipo de dolor que no se puede describir.
Es como estar de pie en medio de dos mundos, sin poder vivir completamente en ninguno de los dos. Eleanor se prometió a sí misma esa noche que nunca volvería a ver a William, que sería más fácil así, cortar de raíz antes de que el dolor creciera más. Pero el corazón, ese músculo terco e insistente, no entiende de promesas racionales. 3 días después, sus pies la llevaron de nuevo al sendero, y allí estaba él, como siempre, trabajando la tierra con esa dedicación silenciosa que ella tanto admiraba. Cuando William levantó la vista y la vio, su rostro se iluminó. Pero entonces notó algo en los ojos de Eleanor, algo roto. ¿Qué pasó?, preguntó, dejando caer la herramienta y caminando hacia ella. Y Eleanor, que había planeado ser fuerte, que había ensayado las palabras en su mente 100 veces, simplemente se derrumbó. Le contó todo. Entre sollozos que no podía controlar, le contó sobre la deuda de su padre, sobre Lord Ashford, sobre la boda que se acercaba como una tormenta inevitable. William la escuchó en silencio, y cuando ella terminó, cuando ya no le quedaban más palabras ni más lágrimas, él simplemente la abrazó. Fue el primer abrazo verdadero de la vida de Eleanor. El tipo de abrazo que te hace sentir que, aunque el mundo entero se esté desmoronando, hay un lugar seguro, un lugar donde puedes respirar. No puedo perderte, susurró William contra su cabello. No así, no de esta manera. No hay otra manera, respondió ella, su voz quebrada. Mi familia depende de esto. Si rechazo a Lord Ashford, perderemos todo. Mi padre irá a prisión por deudas. Mis hermanos pequeños pasarán hambre. No puedo ser tan egoísta. ¿Egoísta? William se separó solo lo suficiente para mirarla a los ojos. ¿Egoísta es querer ser feliz? ¿Egoísta es querer elegir a quién amar? En mi mundo sí, dijo Eleanor, con una tristeza tan profunda que parecía llenarla por completo. En mi mundo, las mujeres no tienen ese lujo. Se quedaron así, de pie en medio del campo, aferrados el uno al otro como si soltarse significara desaparecer para siempre. Y tal vez significaba exactamente eso. Los días que siguieron fueron los más difíciles de la vida de Eleanor. Intentó mantenerse ocupada, ayudando a su madre con las preparaciones de la boda que no quería. Cada vez que alguien mencionaba el vestido, las flores, la ceremonia, sentía que una parte de ella moría un poco más. Lord Ashford la visitaba una vez por semana. Se sentaba en la pequeña sala de estar de su casa, bebiendo té, hablando de asuntos que no le interesaban a Eleanor. Política, tierras, dinero. Nunca preguntaba qué le gustaba a ella. Nunca preguntaba cómo se sentía. Nunca preguntaba nada que requiriera conocerla como persona. Para él, Eleanor era una inversión. Un objeto hermoso para exhibir en su brazo durante eventos sociales. Una mujer joven que le daría herederos y mantendría su casa en orden. Nada más. Una tarde, mientras Lord Ashford hablaba sobre las renovaciones que estaba haciendo en el solar, Eleanor lo observó realmente por primera vez. Notó cómo sus ojos nunca sonreían, incluso cuando su boca lo hacía. Notó cómo sus manos, pálidas y suaves, nunca habían conocido un día de trabajo real. Notó cómo hablaba de las personas que trabajaban para él, como si fueran parte del mobiliario. Y sintió un escalofrío recorrer su espalda. Este era el hombre con quien pasaría el resto de su vida. Este extraño, frío y calculador que la veía como una posesión. Esa noche, Eleanor tuvo una pesadilla. Soñó que estaba de pie en el altar, vestida de blanco, pero cuando levantaba el velo, descubría que debajo no había rostro. Se había convertido en nadie, en nada, solo un cuerpo vacío cumpliendo con su deber. Se despertó gritando. Su madre corrió a su habitación preocupada. «Solo son nervios antes de la boda», le dijo, acariciando su cabello. «Todas las novias los tienen». Pero Eleanor sabía que no eran solo nervios. Era terror puro, terror de perderse a sí misma para siempre. Los días se convirtieron en semanas,
las semanas en un mes y luego en 2. La boda se acercaba inexorablemente. Eleanor intentó mantenerse alejada del sendero, alejada de William, alejada de la tentación de lo que podría haber sido. Pero era como pedirle a sus pulmones que dejaran de respirar. Una noche no pudo más. Salió de su casa cuando todos dormían y corrió hacia el campo, donde sabía que él estaría. William a menudo trabajaba hasta tarde, preparando la tierra para la próxima siembra bajo la luz de la luna. Y allí estaba, exactamente donde ella sabía que estaría. «Eleanor», dijo él, sorprendido pero feliz de verla, «pensé que ya no vendrías». «Yo también lo pensé», admitió ella. «He intentado olvidarte. He intentado convencerme de que puedo vivir sin esto, sin ti, pero no puedo. Cada día que pasa me siento más y más como una extraña en mi propia vida». William dejó caer la pala y caminó hacia ella. «Entonces no lo hagas. Ven conmigo». «¿Qué?» «Ven conmigo», repitió él, y en sus ojos había algo que Eleanor nunca había visto antes. Determinación absoluta. «Huyamos. Esta misma noche. Podemos ir al sur, a Londres. Nadie nos conoce allí. Puedo encontrar trabajo. Podemos empezar de nuevo». El corazón de Eleanor latió con fuerza. Por un momento, solo un momento, se permitió imaginar esa vida. Una vida donde despertaba cada mañana al lado de William, donde sus días estaban llenos de risas y conversaciones reales, donde era vista, amada, valorada. Pero entonces pensó en su padre, en su madre, en sus hermanos pequeños, en la prisión por deudas, en el hambre, en la vergüenza que traería a su familia. «No puedo», susurró, y las palabras le quemaron la garganta como veneno. «Sabes que no puedo». «¿Por qué no?», preguntó William, su voz cargada de frustración y dolor. «¿Por qué tu felicidad vale menos que las expectativas de otros?» «No se trata de expectativas», respondió Eleanor, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Se trata de supervivencia. Mi familia morirá si no hago esto. ¿Cómo puedo vivir con esa culpa? ¿Cómo puedo ser feliz sabiendo que mi felicidad costó la vida de las personas que amo?» William quería discutir. Quería encontrar una solución, una salida, un camino que no terminara con Eleanor en los brazos de otro hombre. Pero sabía en lo profundo de su corazón que ella tenía razón. En ese mundo, en esa época, las mujeres no tenían opciones reales, solo ilusiones de elección. «Entonces dame esta noche», dijo él finalmente, su voz apenas un susurro. «Dame esta noche para recordar, para guardar en mi corazón durante todos los años que vendrán». Y Eleanor, que había sido criada para ser obediente, para ser apropiada, para nunca hacer nada que pudiera considerarse escandaloso, tomó la decisión más valiente de su vida. Dijo que sí. Pasaron esa noche bajo las estrellas, hablando hasta que sus voces se volvieron roncas. Hablaron sobre todo lo que podrían haber sido, sobre todos los momentos que nunca vivirían juntos. Hablaron sobre los hijos que nunca tendrían, sobre la casa que nunca construirían, sobre el futuro que les fue robado antes de que pudiera comenzar. Y cuando el sol comenzó a asomar en el horizonte, pintando el cielo de rosa y dorado, se besaron. No fue su primer beso, eso había sucedido meses atrás, tímido y dulce. Este fue diferente. Este beso sabía a adiós. Sabía a todo lo que podría haber sido y nunca sería. Sabía a corazón roto. «Te amaré hasta mi último aliento», susurró William contra sus labios. «Aunque te cases con él, aunque tu nombre cambie, aunque envejezcas en ese solar frío, mi corazón siempre será tuyo». Eleanor no pudo responder. Si abría la boca, sabía que solo saldría un grito. Así que simplemente asintió, grabando cada detalle de su rostro en su memoria. Los pequeños puntos dorados en sus ojos azules, la pequeña cicatriz sobre su ceja izquierda, la forma en que su cabello caía sobre su frente cuando el viento soplaba,
Luego se obligó a soltarlo, se obligó a dar un paso atrás, y luego otro, y entonces corrió de vuelta a su casa, a su vida, a su destino inevitable. Corrió hasta que sus pulmones ardieron y sus piernas casi cedieron. Corrió como si pudiera dejar atrás el dolor, aunque sabía que era imposible, porque algunos dolores te siguen a donde sea que vayas. Se convierten en parte de ti, en una sombra que nunca desaparece. Las siguientes 2 semanas pasaron en una niebla. Eleanor se movía por su vida como un fantasma. Sonreía cuando se esperaba que sonriera. Asentía cuando se esperaba que asintiera. Probaba vestidos y elegía flores y aprobaba menús, pero por dentro estaba muriendo. Si alguna vez has tenido que enterrar vivo un pedazo de tu corazón, si alguna vez has tenido que sonreír mientras por dentro estás gritando, es una tortura silenciosa que nadie más puede ver. La noche antes de la boda, la madre de Eleanor entró a su habitación, se sentó al borde de su cama y tomó su mano. «Sé que no estás feliz», dijo suavemente. «Sé que esto no es lo que elegirías para ti». Eleanor la miró sorprendida. Pensó que nadie lo había notado. Pensó que había hecho un buen trabajo escondiendo su dolor. «Pero quiero que sepas algo», continuó su madre. «El amor en el matrimonio a veces llega después. A veces crece con el tiempo, y otras veces», su voz se quebró ligeramente, «otras veces nunca llega, y está bien. Encontrarás otras formas de ser feliz. Tus hijos, tu hogar, pequeños momentos de paz». Eleanor quería gritar que no quería pequeños momentos de paz. Quería una vida entera de alegría verdadera. Quería despertar cada mañana emocionada por el día que venía, no solo sobreviviendo hasta que llegara la noche. Pero no dijo nada de eso. Solo apretó la mano de su madre y asintió. Esa noche, Eleanor no pudo dormir. Se quedó mirando el techo de su habitación, escuchando los sonidos de la casa en silencio, el crujir de la madera, el viento golpeando suavemente contra la ventana, los latidos de su propio corazón que sonaban demasiado fuertes en sus oídos. En algún lugar de la noche tomó una decisión. No sabía si era la correcta, no sabía si tendría el coraje de llevarla a cabo cuando llegara el momento, pero sabía que no podía caminar hacia ese altar sin ver a William una última vez. Se levantó de la cama, se puso un vestido simple y una capa sobre los hombros. La casa estaba completamente oscura y silenciosa. Todos dormían profundamente, agotados por los preparativos del día siguiente. Eleanor salió por la puerta trasera, cuidando de que no hiciera ruido al cerrarse. La luna estaba casi llena esa noche, iluminando el camino hacia los campos con una luz plateada y fantasmal. Sus pies conocían el camino de memoria. ¿Cuántas veces había caminado por ese sendero durante los últimos 2 años? ¿Cuántas veces había sentido su corazón acelerarse al saber que pronto vería a William? Pero esta vez era diferente. Esta vez, cada paso se sentía como un adiós. Cuando llegó al campo, lo vio de inmediato. Estaba sentado en el suelo, apoyado contra un viejo roble, mirando las estrellas, como si supiera que ella vendría, como si hubiera estado esperándola. «Sabía que vendrías», dijo él cuando ella se acercó. No había sorpresa en su voz, solo una tristeza profunda y resignada. Eleanor se sentó a su lado, tan cerca que sus hombros se tocaban. Por un largo momento, ninguno de los dos habló. Solo se quedaron allí, compartiendo el silencio, compartiendo la última noche antes de que todo cambiara para siempre. «Mañana», comenzó Eleanor, su voz apenas audible. «Mañana me convertiré en otra persona, Lady Ashford, una mujer que no conozco, una mujer que no quiero ser». «Entonces no lo hagas», dijo William, aunque ambos sabían que no era tan simple. «Tengo que hacerlo, lo sabes». «Lo sé». William cerró los ojos como si las palabras le dolieran físicamente.
Pero eso no hace que sea más fácil dejarte ir. Eleanor giró para mirarlo. En la luz de la luna, su rostro parecía hecho de sombras y dolor. ¿Y si te dijera que hay una parte de mí que quiere correr? Una parte que quiere olvidar todo sobre el deber y la responsabilidad y simplemente elegirte. ¿Qué me estás diciendo, Eleanor? Te estoy diciendo que estoy cansada, cansada de ser valiente, cansada de hacer lo correcto, cansada de sacrificar mi felicidad por todos los demás. Las lágrimas comenzaron a caer por su rostro. Te estoy diciendo que te amo, que te he amado desde el momento en que me encontraste perdida en este mismo campo hace 2 años, y que amaré a alguien más el resto de mi vida, es una mentira que no sé si puedo vivir. William la tomó entre sus brazos, sosteniéndola mientras lloraba. Entonces, no lo hagas. Ven conmigo ahora. Esta noche, tengo un caballo. Podemos estar a millas de distancia antes del amanecer. Era tentador. Dios, era tan tentador. Eleanor podía imaginarlo. Los dos cabalgando a través de la noche, dejando atrás todo lo conocido, comenzando una nueva vida donde nadie los conociera, donde nadie pudiera juzgarlos. Pero entonces pensó en su padre despertando mañana para encontrar su habitación vacía. Pensó en Lord Ashford en la iglesia, esperando a una novia que nunca llegaría. Pensó en la ira que vendría después, en la venganza que un hombre poderoso como él seguramente tomaría contra su familia. «No puedo», susurró contra su pecho. «Lo sabes. Si huyo, él destruirá a mi familia. No solo las deudas, William. Él se asegurará de que nunca encuentren trabajo en ningún lugar de esta región. Se asegurará de que mi padre sea encarcelado. Se asegurará de que mis hermanos pequeños sufran por mi egoísmo. No es egoísmo querer ser feliz. En mi mundo sí lo es». Eleanor se separó para mirarlo a los ojos. En mi mundo las mujeres existen para servir, para obedecer, para sacrificarse. Y las que no lo hacen son castigadas, no solo ellas, sino todos los que aman. William sabía que tenía razón. Por mucho que odiara admitirlo, sabía que el mundo en el que vivían era cruel con las mujeres que se atrevían a elegir su propio camino. «Entonces dame algo», dijo él finalmente. «Dame una promesa». «¿Qué promesa?» «Prométeme que si alguna vez te hace daño, si alguna vez te trata de una manera que no puedas soportar, vendrás a mí. No me importa cuánto tiempo haya pasado, no me importa qué consecuencias vengan. Vendré por ti, te sacaré de allí. ¿Me lo prometes?» Eleanor asintió, incapaz de hablar a través del nudo en su garganta. «Dilo», insistió William. «Necesito escucharte decirlo». «Lo prometo», susurró ella. «Si alguna vez ya no puedo soportarlo, vendré a ti». Se besaron entonces, un beso que sabía a sal y desesperación y amor puro e inquebrantable. Un beso que intentaba comunicar todo lo que las palabras no podían. Un beso que tenía que durar toda una vida. Cuando finalmente se separaron, el cielo al este comenzaba a aclararse. El amanecer se acercaba. El día de la boda había llegado. «Tengo que irme», dijo Eleanor, aunque no se movió. «Lo sé, no puedo quedarme. Lo sé. William, yo...» «No lo digas». Él puso un dedo sobre sus labios. «No digas adiós, porque esto no es adiós. Es solo hasta luego. Algún día, de alguna manera, encontraremos el camino de regreso, el uno al otro. Lo sé en mi corazón». Eleanor quería creerlo. Quería creer que el universo no sería tan cruel como para darles este amor solo para arrancarlo de sus manos. Pero la vida le había enseñado que el universo no tenía piedad. Se obligó a ponerse de pie, se obligó a dar un paso atrás, y luego otro. «Te amaré siempre», dijo ella, su voz quebrada pero firme, «en esta vida y en cualquier otra que pueda venir después». «Y yo a ti», respondió William, «siempre». Eleanor se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso a casa. Cada paso se sentía como arrancar un pedazo de su alma. Cada paso la alejaba de la única persona que realmente la había visto, la había conocido,
La había amado por quien realmente era. No miró atrás. Si lo hacía, sabía que no tendría la fuerza para seguir adelante. Cuando llegó a casa, el sol ya estaba saliendo. Entró silenciosamente, subió las escaleras a su habitación y se sentó en su cama. Su vestido de novia colgaba en la puerta del armario. Blanco y hermoso y completamente vacío de significado. En unas pocas horas se lo pondría. Caminaría por el pasillo de la iglesia. Diría los votos que sellarían su destino. Y William estaría en algún lugar, trabajando la tierra, viviendo su vida, llevando en su corazón un amor que nunca podría tener. La boda fue exactamente como Eleanor había imaginado. Fría, formal, vacía. La iglesia estaba llena de gente que no conocía. Nobles de toda la región que habían venido a presenciar el matrimonio de Lord Ashford. Todos vestidos con sus mejores ropas, todos sonriendo, todos actuando como si esto fuera una celebración en lugar de lo que realmente era, una transacción comercial. Eleanor caminó por el pasillo del brazo de su padre. Podía sentir el peso del vestido, pesado con perlas y encaje. Podía sentir el velo cubriendo su rostro, escondiéndola del mundo. Podía sentir los ojos de cientos de extraños sobre ella, juzgándola, evaluándola, decidiendo si era lo suficientemente hermosa para ser la esposa de un lord. Pero lo que no podía sentir era su propio corazón. Lo había enterrado tan profundamente dentro de sí misma que era como si hubiera dejado de existir. Lord Ashford la esperaba en el altar. Su rostro no mostraba emoción alguna, ni felicidad, ni amor, ni siquiera satisfacción. Solo esa expresión calculadora que ella había llegado a conocer tan bien. El sacerdote comenzó la ceremonia. Las palabras se mezclaban en la mente de Eleanor. Amor, honor, obedecer, hasta que la muerte nos separe, en la enfermedad y en la salud. Todas mentiras, hermosas mentiras envueltas en tradición y ritual. Si alguien presente conoce alguna razón por la cual este hombre y esta mujer no deban casarse, que hable ahora o calle para siempre. El silencio llenó la iglesia. Y por un momento, solo un momento, Eleanor cerró los ojos y deseó con cada fibra de su ser que las puertas de la iglesia se abrieran de golpe. Que William entrara corriendo, que la tomara de la mano, que dijera que no podían casarse porque ella ya pertenecía a otro corazón. Pero las puertas permanecieron cerradas. El silencio continuó y la ceremonia siguió adelante. Eleanor Margaret Thompson, ¿aceptas a Edmund Charles Ashford como tu legítimo esposo? Este era el momento. El punto sin retorno. Una palabra y toda su vida cambiaría para siempre. Abrió la boca. Su mente gritaba que dijera no, que corriera, que eligiera el amor sobre el deber por una vez en su vida. Pero cuando habló, la palabra que salió fue la que todos esperaban escuchar. Acepto. Y con esas dos palabras, Eleanor dejó de existir. En su lugar nació Lady Ashford. Una mujer que sonreía en el momento adecuado, que asentía cuando se esperaba, que era hermosa y silenciosa y perfectamente obediente. Una mujer que era todo lo que se suponía que debía ser y nada de lo que realmente era. La recepción fue un borrón de rostros desconocidos y conversaciones vacías. Eleanor, ahora Lady Ashford, se sentó junto a su nuevo esposo en la mesa principal, sonriendo hasta que le dolieron las mejillas. Lord Ashford apenas le dirigió la palabra durante toda la celebración. Estaba demasiado ocupado hablando de negocios con otros nobles, discutiendo política y tierras y dinero. Ella era solo una decoración en su propia boda. Cuando finalmente terminó la recepción y el carruaje los llevó al solar, Eleanor sintió que estaba siendo transportada a su propia prisión. El edificio se alzaba imponente contra el cielo del atardecer.
todas piedras grises y ventanas oscuras. Frío, intimidante, exactamente como su nuevo esposo. Una anciana ama de llaves la recibió en la entrada. La señora Hensworth, que había servido a la familia Ashford durante 40 años. Sus ojos eran amables, pero tristes, como si supiera exactamente lo que le esperaba a la nueva lady de la casa. «Le mostraré sus aposentos, mi lady», dijo con una reverencia. Eleanor siguió a la mujer por pasillos largos y vacíos. Las paredes estaban decoradas con retratos de los antepasados Ashford, todos mirando hacia abajo con expresiones severas y juiciosas. Era como si la estuvieran evaluando, encontrándola inadecuada. Su habitación era grande y lujosa, pero completamente desprovista de calidez. Había una cama enorme con cortinas de terciopelo oscuro, un tocador con espejo, un armario que probablemente era más grande que toda su habitación anterior, pero no se sentía como un hogar, se sentía como un mausoleo. «Lord Ashford vendrá en una hora», dijo la señora Hensworth suavemente, evitando la mirada de Eleanor, «para cumplir con sus deberes maritales». Eleanor sintió que el estómago se le revolvía. Había sabido que este momento llegaría, pero saber algo y vivirlo son dos cosas completamente diferentes. Cuando la señora Hensworth se fue, Eleanor se quedó de pie en medio de la habitación, sintiéndose más sola de lo que nunca se había sentido en su vida. Se acercó a la ventana y miró hacia afuera. Podía ver los campos a la distancia, iluminados por la última luz del día. En algún lugar allá afuera estaba William, probablemente terminando su trabajo del día, probablemente pensando en ella, probablemente con el corazón tan roto como el de ella. Las lágrimas comenzaron a caer, silenciosas e imparables. Los primeros meses en el solar fueron los más oscuros de la vida de Eleanor. Lord Ashford resultó ser exactamente lo que ella había temido: frío, distante, controlador. La trataba como una posesión valiosa que había que mantener en perfectas condiciones, pero con la que no necesariamente había que interactuar. Tenía reglas para todo: cómo debía vestirse, con quién podía hablar, dónde podía ir, incluso cuándo podía salir de su habitación. Eleanor se convirtió en una sombra de sí misma. Pasaba los días caminando por los pasillos vacíos del solar, leyendo libros en la biblioteca, mirando por las ventanas hacia un mundo que ya no podía alcanzar. Lo peor eran las noches. Cuando Lord Ashford venía a su habitación, cumplía con lo que él llamaba sus deberes maritales, con la misma emoción con la que revisaría documentos de negocios, sin ternura, sin afecto, sin siquiera fingir que ella era algo más que un medio para un fin, y después se iba, dejándola sola en la oscuridad, sintiéndose usada y vacía. ¿Has sentido alguna vez que tu vida ya no te pertenece? ¿Que cada día es solo una repetición del anterior, sin significado, sin propósito, sin alegría? Es como estar enterrada viva. Puedes respirar, puedes moverte, pero no estás realmente viviendo. Pasaron 6 meses, luego 1 año. Eleanor aprendió a existir en ese estado de medio vida. Aprendió a sonreír en las cenas formales que Lord Ashford organizaba. Aprendió a hacer pequeñas conversaciones con las esposas de otros nobles. Aprendió a ser la perfecta Lady Ashford. Pero por dentro, una parte de ella gritaba constantemente. La única luz en su oscuridad era la señora Hensworth. La anciana ama de llaves parecía entender sin que se dijera una palabra. A veces, cuando Eleanor estaba particularmente triste, aparecía con té caliente y pequeños pasteles. Se sentaba con ella en silencio, un silencio reconfortante que no requería explicaciones. Una tarde, mientras tomaban té en la biblioteca, la señora Hensworth finalmente habló sobre algo más que tareas del hogar. Las 2 esposas anteriores de Lord Ashford también fueron infelices, dijo suavemente mirando su taza. La primera murió dando a luz, la segunda de neumonía, aunque yo creo que fue más por tristeza que por enfermedad. El corazón puede enfermarse tanto como el cuerpo, ¿sabe?
Eleanor la miró sorprendida. Era la primera vez que alguien reconocía abiertamente que algo estaba mal en esta casa. «¿Por qué me cuentas esto?», preguntó Eleanor. «Porque necesita saber que no está sola, que no está loca, que lo que siente es real y válido». La señora Hemsworth finalmente levantó la vista para mirarla directamente. «Y porque necesita saber que hay esperanza. Siempre hay esperanza, incluso en los lugares más oscuros». Esa noche, Eleanor pensó mucho en esas palabras. Esperanza. Había olvidado lo que esa palabra significaba, pero entonces recordó su promesa a William. Si alguna vez no podía soportarlo más, iría a él. Y por primera vez en meses sintió algo que no era desesperación. Sintió una chispa, pequeña, frágil, pero ahí. Otro mes pasó, y luego sucedió algo que cambiaría todo. Eleanor descubrió que estaba embarazada. Al principio sintió pánico puro. Un hijo la ataría a Lord Ashford para siempre. Un hijo significaba que nunca podría escapar, nunca podría elegir una vida diferente. Pero luego, lentamente, algo cambió en ella. Cuando puso su mano sobre su vientre a un plano, sintió algo que no había sentido en más de un año. Amor. Este bebé, este pequeño ser que crecía dentro de ella, era inocente. No había elegido nacer en esta situación. Y Eleanor se prometió a sí misma que sin importar cuán oscura fuera su propia vida, ella se aseguraría de que su hijo conociera el amor. El verdadero amor, no el tipo frío y transaccional que existía en este solar, sino el tipo cálido y generoso que ella había conocido una vez con William. Cuando le contó a Lord Ashford sobre el embarazo, él simplemente asintió con satisfacción. «Bien», fue todo lo que dijo. «Un heredero asegurará el futuro de la familia». Ni siquiera preguntó cómo se sentía ella, si estaba asustada, si estaba emocionada, si necesitaba algo. Para él, esto era simplemente otra transacción exitosa. Los meses del embarazo pasaron lentamente. El vientre de Eleanor creció, y con él creció también su determinación. No solo sobreviviría, sino que encontraría una manera de vivir. Por su hijo, por sí misma. Una tarde de primavera, cuando Eleanor estaba en su 7º mes de embarazo, sucedió algo inesperado. Estaba caminando por los jardines del solar, disfrutando del aire fresco, cuando vio a un grupo de trabajadores llegando para hacer reparaciones en el establo. Y entre ellos, llevando herramientas y madera, estaba William. El mundo pareció detenerse. Sus ojos se encontraron a través del jardín, y en ese momento todo el dolor, toda la añoranza, todo el amor que habían intentado enterrar volvió con una fuerza abrumadora. Eleanor sintió que sus piernas casi cedían. William dejó caer las herramientas que llevaba, su rostro pálido de shock. Ninguno de los dos se movió. Solo se quedaron allí, mirándose a través de la distancia, comunicando 1000 palabras sin decir nada. Entonces, Eleanor vio que William miraba su vientre hinchado. Vio el dolor atravesar su rostro como un cuchillo. Vio el momento exacto en que se dio cuenta de que ella llevaba al hijo de otro hombre. Y algo en su expresión se rompió. Eleanor quería correr hacia él. Quería explicarle. Quería decirle que cada noche soñaba con él, que cada día pensaba en lo que podría haber sido, que su corazón nunca había dejado de pertenecerle, pero no podía. Había otros trabajadores alrededor, había sirvientes en las ventanas, y más importante, estaba embarazada del hijo del lord de estas tierras, así que simplemente se quedó allí, con la mano sobre su vientre, mirándolo con ojos llenos de todo lo que no podía decir. William recogió lentamente sus herramientas. Asintió una vez, apenas perceptible, y luego se dio la vuelta y se alejó, sus hombros tensos con el peso de todo lo que nunca sería. Eleanor se obligó a regresar al solar. Subió las escaleras a su habitación, cerró la puerta detrás de ella, y entonces finalmente se permitió colapsar. Se sentó en el suelo, apoyada contra la puerta, y lloró, como no había llorado
desde su noche de bodas. Lloró por todo lo que había perdido, por todo lo que nunca tendría, por el amor que seguía vivo en su corazón a pesar de todo. Durante las siguientes semanas, Eleanor no pudo sacarse la imagen de William de la cabeza. Sabía que él estaba trabajando en las propiedades. Sabía que probablemente lo volvería a ver. Y esa mezcla de anticipación y terror la consumía día y noche. Intentaba mantenerse alejada de las ventanas que daban a los establos. Intentaba no preguntar a los sirvientes sobre el progreso de las reparaciones. Intentaba fingir que su corazón no saltaba cada vez que escuchaba voces masculinas en el patio. Pero era inútil. Era como intentar no respirar. Una tarde, cuando Lord Ashford había salido a visitar tierras vecinas y Eleanor estaba sentada en el jardín trasero leyendo un libro, escuchó pasos acercándose. Levantó la vista esperando ver a algún sirviente, pero era William. Se quedó sin aliento. Él se detuvo a unos metros de distancia, con su sombrero en las manos, girándolo nerviosamente. Parecía mayor de lo que Eleanor recordaba, más delgado. Había líneas nuevas alrededor de sus ojos, líneas que hablaban de noches sin dormir y días demasiado largos. «Perdone, milady», dijo él, su voz formal y distante. «Necesitaba verificar la medida del muro del jardín. No sabía que estaba aquí». «Milady». Las palabras la cortaron como cristal. Antes era Eleanor, era amor, era todo. Ahora era solo otro título, otra extraña. «Está bien», logró decir ella, su voz apenas un susurro. «Puedes continuar con tu trabajo». William asintió, pero no se movió. Se quedó allí, mirándola, y en sus ojos Eleanor podía ver todo el dolor que sentía reflejado en su propia alma. «¿Estás bien?», preguntó él finalmente, olvidando por un momento las formalidades. «Él te trata bien». Eleanor quería decir la verdad, quería decirle que cada día era una agonía, que se sentía como una extraña en su propia piel, que la única razón por la que no se había derrumbado completamente era el bebé que crecía en su vientre, pero no podía. No cuando había sirvientes que podían aparecer en cualquier momento, no cuando una palabra equivocada podría arruinar no solo su vida, sino la de él también. «Estoy bien», mintió. «Mi esposo me da todo lo que necesito, todo excepto amor, todo excepto felicidad, todo excepto una razón para despertar cada mañana con esperanza». William asintió lentamente, pero ambos sabían que era mentira. «Me alegro», dijo él, y había tanta tristeza en esas dos palabras que Eleanor sintió que su corazón se hacía pedazos de nuevo. «William», comenzó ella, pero él levantó una mano para detenerla. «Por favor», dijo con voz temblorosa, «por favor no digas mi nombre así. No puedo soportarlo». Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Eleanor. Lo siento tanto. No te disculpes. Tú no elegiste esto. Ninguno de los dos lo eligió». William dio un paso hacia ella, luego se detuvo, recordando dónde estaban, quiénes eran ahora. «Solo necesito saber una cosa. ¿Eres feliz? Aunque sea un poco, aunque sea en algún pequeño momento del día. ¿Encuentras algo de felicidad?» Eleanor puso su mano sobre su vientre. «Voy a tener un bebé», dijo suavemente, «y cuando nazca, le daré todo el amor que tengo en mi corazón. Eso me hace feliz, o al menos me da un propósito». William miró su mano sobre su estómago y algo pasó por su rostro. Dolor, sí, pero también algo más. Comprensión, tal vez, o aceptación. «Entonces serás una madre maravillosa», dijo él. «Ese niño tendrá suerte de tenerte». «William, tengo que irme». Él retrocedió poniendo distancia entre ellos física y emocionalmente. El capataz se preguntará dónde estoy. «¿Volverás?», preguntó Eleanor, odiándose a sí misma por la esperanza en su voz. «Las reparaciones tomarán otro mes», dijo William. «Pero me mantendré alejado de los jardines. Será más fácil así». «¿Más fácil para quién?», Eleanor quería preguntar, pero sabía la respuesta.
Más fácil para ambos, porque cada vez que se veían era como arrancar costras de heridas que nunca habían sanado realmente. William se dio la vuelta para irse, pero luego se detuvo. Sin girarse para mirarla dijo: «Sigo esperando, ¿sabes? La promesa que me hiciste. Si alguna vez necesitas salir de aquí, si alguna vez ya no puedes soportarlo, vendré por ti». Eso no ha cambiado, nunca cambiará. Y entonces se fue, dejando a Eleanor sola en el jardín con su libro olvidado y su corazón partido en 1000 pedazos. Los días que siguieron fueron especialmente difíciles. Eleanor sabía que William estaba cerca, trabajando en la propiedad, y cada fibra de su ser quería buscarlo, pero se obligó a permanecer lejos, por su bien, por el bien de él. Y entonces, 2 semanas después, sucedió algo que lo cambió todo. Eleanor estaba en su habitación cuando escuchó gritos provenientes del patio. Corrió a la ventana y lo que vio la llenó de terror. Había habido un accidente. Una viga del establo se había caído, atrapando a uno de los trabajadores debajo. Y ese trabajador era William. Sin pensar, sin importarle quién la viera o qué pensarían, Eleanor corrió escaleras abajo. Corrió a través del patio, tan rápido como su cuerpo embarazado se lo permitía. Cuando llegó, varios hombres estaban intentando levantar la viga. William estaba consciente pero claramente en agonía, su pierna atrapada bajo el peso de la madera. «¡Sáquenlo!», gritó Eleanor cayendo de rodillas junto a él. «¡Sáquenlo de ahí ahora!». Los hombres finalmente lograron levantar la viga lo suficiente para liberarlo. William gritó de dolor cuando su pierna quedó libre. Eleanor podía ver que estaba mal, muy mal. El hueso probablemente estaba roto, tal vez en varios lugares. «Tráiganme agua y vendas», ordenó Eleanor a los sirvientes que habían salido a ver qué pasaba, «y alguien vaya a buscar al médico inmediatamente». Se arrodilló junto a William, sin importarle el barro que manchaba su vestido elegante, sin importarle las miradas de los demás trabajadores. «Eleanor», susurró William, su rostro pálido por el dolor, «no deberías estar aquí, si él te ve». «No me importa», dijo ella con fiereza tomando su mano. «No me importa lo que piense nadie». La señora Hensworth llegó corriendo con agua y vendas. Juntas comenzaron a limpiar la herida mientras esperaban al médico. William apretó la mano de Eleanor tan fuerte que ella podía sentir sus huesos crujir, pero no se quejó. Se quedaría allí sosteniendo su mano todo el tiempo que fuera necesario. «Eres una tonta», murmuró William, pero había ternura en su voz. «Una tonta hermosa y testaruda». «Tu tonta», respondió Eleanor sin pensar. Luego se dio cuenta de lo que había dicho. Pero no lo retractó, porque era verdad. Siempre había sido su tonta, siempre lo sería. El médico llegó y examinó a William. La pierna estaba rota en 2 lugares. Necesitaría meses para sanar. No podría trabajar durante todo ese tiempo. «¿Dónde vivirá mientras se recupera?», preguntó Eleanor al médico. «No puede volver a su casa en esta condición. El camino es demasiado accidentado». El médico se encogió de hombros. «Supongo que tendrá que quedarse en los barracones de los trabajadores aquí, en la propiedad». Eleanor miró los barracones. Eran estructuras básicas, frías y húmedas. No era lugar para que alguien se recuperara de una lesión grave. «No», dijo ella con una voz que no admitía discusión. «Se quedará en la casa. Hay habitaciones para sirvientes que no se están usando. Estará cómodo allí». «Milady», comenzó el médico, claramente sorprendido. «No sé si Lord Ashford aprobaría». «Lord Ashford no está aquí», interrumpió Eleanor, «y este hombre se lesionó trabajando en nuestras tierras. Es nuestra responsabilidad asegurarnos de que reciba la mejor atención posible. Prepare una habitación», ordenó a la señora Hensworth, quien asintió con lo que parecía ser aprobación en sus ojos. Varios hombres llevaron a William a la casa. Eleanor los siguió
ignorando las miradas de curiosidad y preocupación de los sirvientes. Sabía que habría chismes. Sabía que esto podría causarle problemas, pero por primera vez desde que se casó, no le importó. William estaba herido y ella tenía el poder de ayudarlo. No iba a desperdiciar ese poder por miedo a lo que otros pudieran pensar. Una vez que William estuvo instalado en una habitación pequeña pero limpia y el médico le había dado láudano para el dolor, Eleanor se sentó en una silla junto a su cama. «Tienes que irte», murmuró William, su voz pastosa por el medicamento. «Si él llega y te encuentra aquí, entonces encontrará a su esposa cuidando a un trabajador herido», dijo Eleanor firmemente. «No hay nada impropio en eso». «Ambos sabemos que es más que eso», dijo William, mirándola con ojos que comenzaban a cerrarse por el efecto del láudano. «Duerme», susurró Eleanor, apartando el cabello de su frente con ternura. «Estaré aquí cuando despiertes». «No puedes prometer eso». «Sí puedo, y lo hago». William intentó protestar más, pero el medicamento finalmente lo venció. Su respiración se hizo profunda y regular mientras se deslizaba hacia el sueño. Eleanor se quedó allí, mirándolo dormir. Memorizó cada detalle de su rostro. Las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos, la forma en que su pecho subía y bajaba con cada respiración, la mano que había sostenido la suya con tanta fuerza. Por primera vez en más de un año, sintió algo que no era desesperación. Sintió propósito. Sintió que estaba exactamente donde se suponía que debía estar. La señora Hemsworth entró suavemente en la habitación. «Milady», dijo con voz baja, «Lord Ashford ha enviado un mensaje. Regresará mañana al mediodía». Eleanor asintió, sin apartar la vista de William. «Gracias, señora Hemsworth». La anciana ama de llaves se acercó y puso una mano en el hombro de Eleanor. «Sea cuidadosa, mi niña», susurró. «Sé que hay historia entre ustedes dos. Puedo verlo en la forma en que se miran. Pero Lord Ashford no es un hombre que perdone lo que considera traiciones». «No estoy traicionando nada», dijo Eleanor con firmeza. «Solo estoy cuidando a un hombre herido. Ya lo sé, y usted lo sabe. Pero ¿él lo sabrá?» La señora Hemsworth suspiró. «Solo tenga cuidado, por favor». Esa noche, Eleanor durmió en la silla junto a la cama de William. Cada vez que él se movía o gemía de dolor, ella estaba allí con agua fresca o para ajustar sus almohadas. Cuando la fiebre comenzó a subir en las horas de la madrugada, ella puso paños fríos en su frente y le susurró palabras de consuelo. Cuando William finalmente despertó al amanecer, lo primero que vio fueron los ojos color avellana de Eleanor, mirándolo con una mezcla de preocupación y algo más. Algo que no había visto en ellos desde antes de la boda. «Esperanza. Todavía estás aquí», dijo él con voz ronca. «Te dije que estaría aquí cuando despertaras. Eleanor, esto es una locura. Cuando tu esposo regrese, mi esposo encontrará exactamente lo que le diré que encontrará», interrumpió Eleanor. «Un trabajador herido, recibiendo atención apropiada de la señora de la casa. No hay nada escandaloso en eso». «Excepto que te amo», dijo William suavemente. «Y tú me amas a mí. Y ambos sabemos que no podemos esconder eso para siempre». Eleanor se quedó en silencio por un largo momento. Luego, lentamente, tomó su mano. «Tienes razón», dijo finalmente. «No puedo esconderlo. No quiero esconderlo. Durante más de un año he vivido como una sombra, como alguien que no soy, haciendo lo que se espera de mí. Y me está matando. Lentamente, día a día. Me está matando». «¿Qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que hice una promesa. Te prometí que si alguna vez no podía soportarlo más, vendría a ti». Eleanor respiró profundamente. «Y no puedo soportarlo más, William. No puedo vivir una mentira. No puedo criar a mi hijo en una casa donde el amor es algo extraño y prohibido». «Eleanor,
Piensa en lo que estás diciendo. Si dejas a Lord Ashford, si huyes conmigo, perderás todo. Tu posición, tu seguridad. Él buscará venganza contra tu familia. Lo sé, y he pensado en eso cada segundo desde que te vi herido ayer. He pensado en todas las razones por las que debería quedarme, por las que debería seguir siendo la perfecta Lady Ashford. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. Pero también he pensado en mi hijo, en el tipo de vida que quiero que tenga. Y no quiero que crezca pensando que el amor es frío y transaccional. No quiero que piense que la felicidad es algo que sacrificas por el deber. ¿Estás segura?, preguntó William, apretando su mano. Porque si hacemos esto, no hay vuelta atrás. Nuestra vida será difícil. Yo soy solo un granjero. No puedo darte las comodidades de este lugar. No quiero comodidades, dijo Eleanor con una sonrisa a través de sus lágrimas. Quiero una vida real, con amor real, contigo. William intentó sentarse, pero gritó de dolor cuando su pierna rota protestó. ¡Maldición! No puedo ni caminar, mucho menos huir contigo ahora. Entonces esperaremos, dijo Eleanor con determinación. El médico dijo que tu pierna necesitará 2 o 3 meses para sanar. Usaremos ese tiempo para planear, para prepararnos, y cuando puedas caminar de nuevo, nos iremos juntos. 3 meses es mucho tiempo, mucho puede salir mal. Lo sé, pero por primera vez en más de un año tengo algo por lo que esperar. Tengo esperanza. Eleanor se inclinó y besó suavemente su frente. Y eso vale cualquier riesgo. Los siguientes días fueron los más extraños de la vida de Eleanor. Lord Ashford regresó, y tal como ella había predicho, no vio nada impropio en que su esposa supervisara la recuperación de un trabajador herido. De hecho, parecía aprobarlo. «Es bueno que muestres caridad hacia los trabajadores», dijo durante la cena esa noche. «Eso refleja bien en la familia Ashford». Eleanor asintió, sin revelar nada en su expresión. Si tan solo supiera que el hombre al que estaba mostrando caridad era el hombre que amaba, el hombre con el que planeaba huir. Durante el día, Eleanor se aseguraba de cumplir con todas sus obligaciones como Lady Ashford. Asistía a eventos sociales, supervisaba el personal de la casa, sonreía y asentía en el momento apropiado. Pero cada tarde, cuando Lord Ashford estaba ocupado con asuntos de negocios, ella iba a la habitación donde William se recuperaba. Allí, por unas preciosas horas, podía ser ella misma. Podían hablar como solían hacerlo en los campos. Podían reír. Podían planear su futuro juntos. «Iremos a Londres», decía William, sus ojos brillando con esperanza. «Es lo suficientemente grande para perderse. Nadie nos conocerá allí. Puedo encontrar trabajo en las granjas alrededor de la ciudad». «No, y yo puedo coser», agregaba Eleanor, «o enseñar. Hay formas en que puedo contribuir». «¿No extrañarás todo esto?», preguntaba William a veces mirando alrededor de la habitación elegante. «Las comodidades, los sirvientes, no tener que preocuparte por dinero». «Lo único que extrañaré de este lugar es la señora Hensworth», decía Eleanor con honestidad. «Todo lo demás son solo cosas, y las cosas no te hacen feliz. Las personas sí». Una noche, cuando Eleanor estaba particularmente cansada por su embarazo, se quedó dormida en la silla junto a la cama de William. Él la observó dormir, su mano sobre su vientre, incluso en sueños, protegiendo al bebé que llevaba dentro. Y aunque ese bebé no era suyo, William sintió un amor feroz crecer en su corazón por esa criatura no nacida, porque era parte de Eleanor, y amaría todo lo que fuera parte de ella. Los días se convirtieron en semanas. La pierna de William sanaba lentamente. Ya podía sentarse sin dolor, pronto podría pararse con muletas, y en otro mes, según el médico, podría caminar por sí mismo. El vientre de Eleanor seguía creciendo. Ahora estaba en su 8º mes. El bebé nacería pronto, probablemente antes de que William estuviera completamente recuperado.
Esperaremos hasta después de que nazca el bebé, decidió Eleanor. Necesitará unas semanas para recuperarse antes de que podamos viajar. William estuvo de acuerdo, aunque la espera lo estaba matando. Cada día que Eleanor pasaba como la esposa de Lord Ashford era un día más de sufrimiento para ambos. Y entonces, una noche, todo cambió. Lord Ashford entró borracho a la habitación de Eleanor. Nunca lo había visto así, con los ojos inyectados de sangre y caminando de forma inestable. Había estado en una cena con otros nobles y claramente había bebido demasiado. «Mi lady esposa», dijo con voz pastosa, «siempre tan perfecta, siempre tan obediente». Eleanor se sentó en la cama, un mal presentimiento creciendo en su estómago. «Milord, tal vez debería descansar. Ha bebido mucho». «¿Sabes qué me dijeron esta noche?», preguntó él, ignorando sus palabras. «Me dijeron que mi esposa pasa mucho tiempo con el granjero herido, que lo visita todos los días, que a veces se queda hasta tarde». El corazón de Eleanor comenzó a latir violentamente. «Solo estoy supervisando su recuperación. Como usted mismo dijo, es apropiado mostrar caridad». «¿Caridad?», repitió él, su voz volviéndose fría. «¿Es eso lo que lo llamas? Milord». «No me mientas», gritó él de repente, acercándose a la cama. «Sé cómo te mira. He visto cómo lo miras. ¿Crees que soy estúpido?» «No hay nada entre nosotros», dijo Eleanor, intentando mantener la calma aunque el terror la invadía. «Solo cuidados médicos. Entonces no te importará si lo echo mañana mismo. Si está lo suficientemente bien para atraer tu atención constante, está lo suficientemente bien para irse. No puedes hacer eso. Todavía no puede caminar apropiadamente. Si lo echas ahora, su pierna podría no sanar correctamente». Lord Ashford sonrió, pero no había humor en esa sonrisa. «Así que, si te importa». «Interesante». Eleanor se dio cuenta de su error demasiado tarde. Al defender a William tan vehementemente, había revelado exactamente lo que estaba intentando ocultar. «Mañana se va», dijo Lord Ashford con finalidad. «Y tú no volverás a verlo, nunca más, ¿está claro?» Eleanor no respondió. No podía. Si abría la boca, sabía que diría cosas que no podría retractar. Lord Ashford la miró con desprecio. «Pensé que eras diferente, mejor que mis otras esposas, pero todas son iguales, ingratas, después de todo lo que te he dado». Se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando a Eleanor temblando de miedo y rabia. Tan pronto como escuchó sus pasos alejarse por el pasillo, Eleanor se levantó. Se puso una bata sobre su camisón y salió silenciosamente de su habitación. Necesitaba advertir a William. Necesitaban irse esa misma noche, antes de que fuera demasiado tarde. Corrió tan rápido como su cuerpo embarazado se lo permitía por los pasillos oscuros. Cuando llegó a la habitación de William, abrió la puerta sin llamar. William se despertó sobresaltado. «Eleanor, ¿qué pasa? Tenemos que irnos. Ahora. Esta noche». Las palabras salieron atropelladas, desesperadas. «Él sabe, o al menos sospecha. Va a echarte mañana y probablemente me encerrará para asegurarse de que nunca te vuelva a ver». William se sentó, su rostro pálido. «Eleanor, no puedo caminar más de unos pocos pasos sin muletas. No podemos huir así. Entonces encontraremos una forma. Robaremos un carruaje, algo, cualquier cosa». Eleanor estaba al borde del pánico. «No puedo quedarme aquí, no después de esto. No ahora que sé que él sospecha». William tomó sus manos, forzándola a mirarlo. «Respira. Necesitas calmarte por el bebé». «El bebé», susurró Eleanor, poniendo una mano sobre su vientre. «Dios mío, el bebé». «Escúchame», dijo William con firmeza. «Vamos a salir de esto. Pero necesitamos pensar claramente. Necesitamos un plan». Pasaron la siguiente hora hablando en susurros, planeando cada detalle de su escape. La señora Hemsworth les ayudaría, estaban seguros de eso. Ella podría conseguirles un carruaje pequeño y provisiones.
Saldrían antes del amanecer, cuando todos todavía estuvieran durmiendo. «Iremos primero a la casa de mi hermana en el pueblo vecino», dijo William. «Ella nos dará refugio hasta que el bebé nazca. Luego nos moveremos a Londres como planeamos». Eleanor asintió, sintiendo algo de paz por primera vez esa noche. Tenían un plan, tenían esperanza. Se inclinó y besó a William, vertiendo todo su amor y esperanza y miedo en ese beso. «Te amo», susurró contra sus labios. «Pase lo que pase mañana, quiero que sepas eso. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar». «Y yo a ti», respondió él. «Siempre». Eleanor regresó a su habitación justo antes del amanecer. Se acostó en su cama, sabiendo que no podría dormir, pero necesitando al menos intentarlo. En unas pocas horas dejaría atrás todo lo que conocía, su posición, su seguridad, la vida que había sido forzada a vivir, y comenzaría una nueva, una vida de verdad, una vida con amor. Valía la pena arriesgar todo, poner en peligro a su bebé no nacido, potencialmente arruinar la vida de su familia. Eleanor puso su mano sobre su vientre y sintió al bebé moverse dentro de ella, y supo la respuesta.